Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la presencia del profesor español Ramón Ragués, con quien trataremos importantes temas relativos al derecho penal económico y otros asuntos penales en la jurisdicción española. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con un invitado de lujo, un invitado internacional. Se trata del profesor Ramón Ragués. Es profesor de una de las universidades más prestigiosas de España, específicamente ubicada en Barcelona, la Universidad de Pompeu Fabras. El profesor Ramón Ragués, además, es un especialista en Derecho Penal Económico y tiene también varias obras interesantísimas que ha publicado en su país, en España. La verdad, profesor, que para nosotros es un verdadero honor contar con su presencia y haber usted tenido la generosidad de interrumpir sus vacaciones. Sabemos que usted vino al país a vacacionar con su gran amigo y nuestro gran amigo, el doctor Miguel Valerio, el profesor Valerio, y gracias, profesor, por acceder a esta invitación y que los amigos televidentes Principalmente tengan la oportunidad de escuchar a un maestro del derecho penal español aquí en nuestro país. Profesor, el derecho penal económico en los últimos años ha venido incidiendo y tomando una principalía en el sentido de que los crímenes económicos en esa misma medida también se han ido articulando e incluso transnacionalizando. ¿Cómo siente usted ese resurgir de esa rama del derecho penal, sobre todo en su país, España, y cómo son las manifestaciones más contundentes del mismo? Y desde el punto de vista de la judicialización, ¿cómo han reaccionado el Poder Judicial español frente a estas nuevas modalidades criminales? Bueno, yo creo que el fenómeno tiene diversos, o se presenta con diversas facetas, ¿no? La nueva evolución del derecho penal económico. En muchos países europeos, por ejemplo, entre ellos España, ahora mismo una de las grandes novedades es la decisión de sancionar penalmente a las empresas, ¿no? a las personas jurídicas. Eso es algo que ya en Estados Unidos se venía haciendo pues, desde hace más de 100 años, que en algunos países anglosajones se hacía habitualmente, pero que en la Europa continental era algo más extraño, ¿no? Bueno, en los últimos años pues, se ha producido un fenómeno de creciente incriminación de las empresas que hoy en día pueden cometer un delito igual que cualquier ciudadano. Yo creo que ese fenómeno está tardando en llegar a Latinoamérica, pero estoy prácticamente convencido que en unos años acabará llegando, a lo mejor no a todos los países, pero sí a unos cuantos, ¿no? Claro, el hecho de que las empresas puedan ser sancionadas está llevando a que esas mismas empresas, precisamente porque no quieren ser candidatas a condena, ¿no? En caso de que algún directivo o algún empleado cometa algún delito, tengan que adoptar medidas de prevención del delito, ¿no? Lo que se llama en inglés los Compliance Program, o en español, o en España más concretamente, se está llamando los modelos de prevención del delito, ¿no? Es decir, usted como empresa tiene que prevenir que sus empleados realicen conductas delictivas, porque si eso sucede usted va a ser sancionada también como compañía. Para conseguir esa prevención usted tiene que dotarse de esos modelos de prevención de delito. Con lo cual el derecho penal económico ahora mismo
concretamente en este ámbito, está cambiando en el sentido de que el abogado penalista, por ejemplo, ya no es alguien que solamente defiende al cliente de una imputación, sino que es alguien que tiene que ayudar al cliente a prevenir los delitos que se pueden cometer dentro de su organización. Es una nueva faceta que está obligando, ¿no?, a los propios que nos dedicamos al derecho penal a reconvertirnos, ¿no? No es que hayamos dejado de hacer lo otro, que forma parte del núcleo duro de nuestra actividad, pero sí que, bueno, pues estamos teniendo que aprender a enseñarle a las empresas cómo prevenir el delito, ¿no? Este es un primer ámbito interesante. La verdad es que en España la responsabilidad de la empresa existe desde el año 2010. No ha habido muchas condenas, todavía ha habido alguna ya, pero de momento no muchas, ¿no? Pero sí que ya las empresas empiezan a dotarse de esos modelos de prevención. Un segundo ámbito en el que el derecho penal económico ha cambiado de una manera importante es en la propia regulación de los delitos, ¿no? Como saben, en Europa y en España en particular ha habido una crisis económica muy fuerte en los últimos 10 años, y esa crisis económica de alguna manera se ha manifestado también en el derecho penal en dos reformas del Código, 2010-2015, en las que se han incluido delitos específicamente pensados para luchar contra ciertas actividades de riesgo para el propio buen funcionamiento de los mercados, por ejemplo, ¿no? O para el buen funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la realización de las obligaciones, el crédito, etcétera, ¿no? Eso se ha llevado a cabo mediante la creación de nuevas figuras delictivas o simplemente el aumento de las penas de las figuras que ya teníamos, ¿no? Y un tercer ámbito en el que se está manifestando eso es el ámbito procesal. Realmente las condenas por delincuencia económica en los últimos años están siendo condenas muy duras. Yo creo que ahí hay una cierta presión mediática importante sobre los jueces, en el sentido de que, bueno, pues, los grandes responsables de la crisis financiera, y estoy pensando en directivos de banca, por ejemplo, estoy pensando en los políticos, pues, que de alguna manera permitieron, ¿no?, pues, que se llevaran a cabo ciertas actividades que de alguna forma contribuyeron o agravaron la crisis, bueno, pues que esas personas sean muy duramente sancionadas, ¿no? Dado que la expectativa de sanción es importante y cada vez mayor, se está empezando a desarrollar un fenómeno que hasta ahora era algo ignorado en nuestra tierra, pero que ahora mismo pues, está empezando a crecer de una manera importante, yo creo que va a ir a más, que es todo el tema de la negociación en el proceso, ¿no? Es decir, cuando tú sabes que tu cliente, que es un señor pues, que se dedica a banca o un señor empresario, probablemente va a salir condenado con una pena muy grave, que le va a comportar muchos años de prisión, bueno, pues eso genera un sistema de incentivos para llegar a algún tipo de negociación con el Ministerio Público, para conseguir una rebaja, pues que a lo mejor no va a salvarle de la prisión, pero que le va a reducir mucho la pena. Se entra en todo el tema, obviamente, de las delaciones y de las delaciones premiadas, ¿no? Si usted es el que me ayuda a condenar a quien a mí realmente me interesa, yo le voy a bajar a usted la pena mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que en general lo que se está produciendo en España y en otros países europeos es una cierta, digámoslo así, americanización de nuestro derecho penal, ¿no? Es decir, cada vez ciertos aspectos de nuestro derecho penal se parecen más al de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la negociación en el proceso, la responsabilidad de la empresa son dos ámbitos muy evidentes. Sí. Profesor, usted ha señalado algunos aspectos que son, digamos, muy actuales. Ese que usted señalaba del compliance o programas de cumplimiento, ¿no? Que son maneras de, digamos, de que la empresa evite la sanción penal, pero para ello tiene que acreditar que ha cumplido con algunos estándares de prevención. ¿Qué tan, digamos, hay empresas pequeñas, hay empresas medianas, hay empresas muy grandes? Esos programas de cumplimiento, ¿es tan fácil llevarlo a una empresa pequeñita como a una más grande? ¿O estamos estoy tratando de ver, trasladar las mismas reflexiones que se hacen en el derecho penal tradicional, en donde se le acusa al derecho penal, creo yo que con muchísima razón, de ser selectivo, de ser clasista? ¿Se da algo parecido en este ámbito? Entiendo muy bien la pregunta y yo me la hago muchos días, porque toda esta cuestión de los modelos de prevención de delito, de entrada tiene razón de ser en empresas que realmente
tienen una pretensión ya desde un inicio de que no se cometan delitos en la empresa, ¿no? Es decir, una empresa que se crea con un objeto real, que lo que quiere obviamente pues, es ganar dinero, dar dividendos a sus accionistas, pero que no se crea con una finalidad delictiva. Sin embargo, seguramente por una mala regulación, por ejemplo, nos estamos encontrando que en la práctica se está castigando como personas jurídicas a sociedades que se crearon muy pequeñas, puramente instrumentales, que se crearon con la única finalidad de cometer delitos, ¿no? Entonces, claro, pretender que una compañía como esta tenga un modelo de prevención de delitos es una contradictio in terminis, es decir, si esa empresa pequeña se creó puramente para delinquir, ¿cómo va a tener un modelo de prevención, ¿no? Por tanto, yo creo que la empresa creada para delinquir directamente debería, sin más, no de ser declarada responsable, debería ser disuelta porque eso es un puro instrumento para cometer delitos y ya está. Y no tiene que haber una expectativa de que haya modelos de prevención. El tema es la pequeña empresa real, ¿no? Donde realmente hay un señor que tiene una sociedad limitada, por ejemplo, pues muy pequeñita, con 3 o 4 empleados. Bueno, ahí realmente muchas de las medidas que forman parte de los modelos de prevención del delito no tienen especial sentido en estas empresas tan pequeñas. Por ejemplo, una cosa que se suele recomendar a las empresas que se dotan de modelos de prevención es decir, oiga, usted tiene que tener un canal de denuncias, por ejemplo, ¿no? Eso probablemente lo hayan visto a través de las páginas web de entidades bancarias o de grandes empresas, ¿no? Es decir, que cualquier empleado, cualquier consumidor, cualquier cliente puede decir, oiga, mire, yo me he enterado que un empleado suyo cometió un delito y yo le denuncio a través de este canal, ¿no? Claro, eso en pequeñas empresas, eso de los canales de denuncia, pues parece que tiene menos sentido, ¿no? Porque al final el empleado o los 4 o 5 empleados trabajan juntos y su jefe, ¿no? Pues está en la mesa de al lado, ¿no? Entonces decir que hay que crear un canal de denuncias anónimas, ¿no? Eso es como bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que algunas medidas pues sí que se pueden adoptar, ¿no? Por ejemplo, pues establecer una cierta detección de dónde están los focos de peligro, bueno, intentar adoptar algunas medidas, aunque sean muy moderadas, pues para, de alguna manera, tener esos focos de peligro bajo control. Bueno, de todos modos, también le digo una cosa, es decir, mi experiencia es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la práctica funciona bien contra grandes empresas que tienen grandes posibilidades patrimoniales, que si hay una sanción económica pues van a sufrirla duramente. En cambio, mi experiencia es que tiene poco sentido exigir esa responsabilidad contra pequeñas empresas, porque esa pequeña empresa, aun siendo una empresa real, pues si es víctima de un procedimiento penal, pues seguramente cuando se llegue al juicio, se llegue a la condena muchos años después, pues esa empresa va a estar disuelta, va a estar ya liquidada y su propia presencia en el procedimiento judicial va a ser más un estorbo para el avance del procedimiento que no una ventaja o no va a conllevar ninguna expectativa de que haya una sanción real, ¿no? Porque aunque impongamos una multa millonaria, al final esa compañía liquidada, cuyo patrimonio en realidad viene a coincidir con el de sus socios o administradores, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Con lo cual yo realmente aconsejaría a aquellos países que se plantearan introducir la responsabilidad de persona jurídica, limitarla por lo menos a la mediana gran empresa, pero dejaría fuera a la pequeña empresa. Creo que no tiene sentido hoy. Profesor Ragués, si hablamos de derecho penal económico, estamos hablando de una rama jurídica prácticamente nueva en comparación con las tradicionales. Y incluso estamos hablando de que las tradiciones jurídicas del derecho continental europeo vienen a incorporar algunos aspectos del derecho estadounidense. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿cuáles son puntualmente los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal económico que lo pueda distinguir del derecho penal tradicionalmente conocido? Bueno, el derecho penal económico fundamentalmente lo que protege es el patrimonio, ¿eh? Es decir, al final lo que hay detrás de las conductas que solemos calificar como delitos socioeconómicos tiene que ver con el bolsillo de las personas, ¿no? Es decir, cuando hay un gran fraude, pues al final se acaba resintiendo el patrimonio pues, de alguna persona o de miles de personas, ¿no? Si el fraude es muy masivo. Ahí lo que sucede muchas veces es que lo que hacen los legisladores es, por cuestiones que tienen que ver con la propia capacidad de gestión del procedimiento, es no esperar a veces a constatar que se ha producido el perjuicio patrimonial, sino
que se han introducido también mucho en los últimos años delitos de peligro, es decir, conductas que se dice, bueno, por más que usted no haya lesionado el patrimonio de nadie, el simple hecho de que usted haga esto, pues ya es una conducta que se puede considerar fraudulenta, que se puede considerar que es riesgosa para el patrimonio de otros intervinientes en el mercado y le vamos a sancionar. El ejemplo más claro, por ejemplo, es la falsedad de las cuentas, ¿no? La falsedad en los balances de la empresa. Una empresa que tiene un balance absolutamente, o que no refleja fielmente la situación económica de esa compañía, pues claro, es evidente que ese balance pues, se va a utilizar para engañar a alguien más pronto que tarde, ¿no? Es decir, sea el banco, sea los socios, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no se espera a la lesión del patrimonio, sino que hay una pretensión de intervenir antes de que eso pase, ¿no? Pero el bien jurídico fundamentalmente es ese, es decir, es una cuestión patrimonial. Profesor, usted hablaba de manera tangencial, se refería a un elemento que ahora modernamente, sobre todo en el sistema penal latinoamericano, sobre todo el sistema procesal penal, después de la reforma que se produjo prácticamente en toda Iberoamérica, sobre todo en los países latinoamericanos, donde prácticamente se unificó la legislación procesal penal, un código procesal penal modelo, se habla de las delaciones premiadas. Y se ha utilizado básicamente en diferentes tipos de procesos, incluso procesos que envuelven crimen organizado, narcotráfico, también en procesos de corrupción administrativa. ¿Cuál ha sido la eficacia de esta figura en términos de lograr éxito, en términos de las investigaciones que se realizan en estos diferentes tipos de delitos? Ya hablábamos del crimen organizado, narcotráfico, corrupción administrativa. ¿Se pudiera considerar que es una figura que pudiera en cierta medida contribuir al esclarecimiento y sobre todo a disminuir los niveles de impunidad? Bueno, la verdad es que es un tema muy discutido en mi país y en otros. Es decir, normalmente si uno habla con fiscales o con los que impulsan el procedimiento, ellos dicen que, bueno, que es el futuro, ¿no? Que es la prueba por excelencia. Normalmente los académicos somos más escépticos, ¿no? Y vemos ahí eso de premiar al traidor, al ¿no? delator. Al delator, pues es algo que nos da un cierto miedo. Yo la verdad es que intento situarme un poco, ser realista. Es decir, yo creo que la figura del delator puede tener un sentido y se puede utilizar, digamos, si se utiliza bien, creo que es perfectamente legítima. En el sentido de que, bueno, pues una persona realmente está dispuesta a contribuir al avance de la tarea de la justicia, a facilitarla, ¿no? No olvidemos que los procedimientos penales en la mayoría de países duran unos periodos de tiempo absolutamente inaceptables. Bueno, pues quien de alguna manera con su confesión ayuda a que se logre un castigo mucho más rápido, pues está contribuyendo a que la justicia haga mejor su trabajo y, bueno, pues eso creo que de alguna manera se puede compensar. También el hecho de, bueno, pues reconocer la culpabilidad de alguna manera, pues permite tenerle en cuenta a la persona, ¿no? Pues que está dispuesta a reconocer que ha obrado mal, pues ese acto, digamos, de reafirmación del derecho, imponiéndole una pena más baja. Es decir, yo creo que eso se puede legitimar. El problema está en que si vamos a poner a la figura del delator o le vamos a atribuir un papel central dentro de lo que es el procedimiento penal, particularmente en delincuencia económica, delincuencia vinculada con la corrupción, ahí entonces tenemos que de alguna manera revisar algunas garantías de los demás imputados, es decir, de quienes se van a ver de alguna manera perjudicados por la declaración del delator, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cuestión que se está discutiendo ahora mismo allá y que creo que de alguna manera se puede plantear en muchos otros países, es que, claro, normalmente el delator es una persona que está siendo acusada también en ese procedimiento, ¿no? Y a partir de un determinado momento, para reducir su sanción, decide pues contar lo que sabe, incriminando a otras personas, ¿no? Claro, es evidente que ese testimonio, que esa declaración, precisamente porque se ofrece a cambio de unas contrapartidas muy notables, pues hombre, su credibilidad se puede ver hasta cierto punto disminuida. Entonces, ahí la primera cuestión, que creo que es básica, que ya normalmente la jurisprudencia lo exige en muchos países, es decir, bueno, no basta con las palabras de alguien, tiene que haber una corroboración adicional.
Es decir, esas puras palabras de alguna manera tienen que encontrar un cierto soporte probatorio. No basta con que esa persona diga que vio tal o cual, sino que, bueno, diga, apórteme algo más. A lo mejor no documentos o no pruebas en el sentido fuerte de la palabra, pero sí algunos datos objetivos que permitan, de alguna forma, aseverar que aquello que usted está diciendo pues no son puras palabras, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, por ejemplo, ¿qué sucede allá muchas veces en la práctica? Sucede que el delator empieza a hablar sobre lo que hicieron las otras personas, a incriminar a las otras personas que están también sentadas en el banquillo de los acusados. Claro, en la medida en que es un acusado, se puede acoger a su derecho a no contestar aquellas preguntas que no desea, a guardar silencio sobre esos temas. Entonces, ¿qué es lo que se encuentran las otras defensas? Las otras defensas se encuentran con que quien es el principal testigo de cargo contra su cliente no puede ser interrogado por el defensor del otro acusado porque se puede acoger a su derecho a no declarar. Entonces, yo creo que ahí el derecho procesal tiene que ser lo bastante hábil como para darse cuenta de que ahí estamos ante una figura que no es exactamente ni la del testigo ni del acusado, que es una especie de figura intermedia y que de alguna manera algunas de las garantías que reconocemos a la defensa respecto del testigo deberían extenderse también hacia el delator. Es decir, si un señor, por más que sea un coacusado, empieza a contar cosas que van a mandar a mi cliente a prisión muchos años, yo tengo que poder interrogar a ese señor. Es decir, ese señor no debe poder acogerse a su derecho a no declarar, porque entonces se me está negando la garantía de contradicción y en el fondo se me está impidiendo contrastar con mis preguntas la principal prueba de cargo contra mi cliente. Entonces, bueno, yo creo que ahí el derecho procesal, si esa figura está aquí para quedarse, que creo que es así, que esa figura se va a quedar, pues tenemos que pensar maneras de adaptarla a nuestras garantías. Correcto. Hay otra modalidad de solución base acuerdo, ¿no? Que no necesariamente es una delación premiada, sino en el que puede haber uno o varias personas que lo que reconocen es la comisión del delito. Son los llamados acuerdos abreviados o plea bargaining, dicen los norteamericanos. En esos casos, bueno, frente a un juicio, un eventual juicio y una posible sanción muy fuerte, se llega a la conclusión de que es mejor asumir desde ya la comisión del hecho a cambio de una pena menor, por ejemplo. Pero en sistemas que los casos que llegan a juicio normalmente reciben una condena, también parece desde una perspectiva pragmática conveniente en muchos casos olvidarse de si yo soy o no culpable, de si aquí se verifica la conducta típica y asumir mejor una solución para el ahora en vez de enfrentar el riesgo de una condena muy fuerte, en un contexto también donde las penas cada vez van aumentándose. Por eso algunos autores dicen que el nuevo nombre de la tortura es el acuerdo abreviado, ¿no? Estados Unidos, que se toma como ejemplo, la mayoría de los estados, alrededor del 96% de las soluciones son a través de un abreviado. Entonces los propios operadores se han acomodado, digamos, a la idea de que el que llega a juicio tiene que ser muy malo, porque no era candidato a una suspensión, a una suspensión condicional del procedimiento, probation, como ellos le llaman, o tampoco un abreviado. Entonces suelen ser jueces draconianos. El que llega a juicio va a ser posiblemente duramente castigado. Ese tema también supongo que es de reflexión a propósito. También. Y muy polémico, por cierto, ¿no? Porque hay quien dice, si al final esto lo podemos resolver con un pequeño pacto en instrucción, ¿no? Durante la investigación, cambiando pues, lo que en juicio podría ser prisión por una multa o por una suspensión, bueno, pues esto realmente tiene que ser derecho penal, ¿no? No podríamos resolverlo por otra vía, a lo mejor derecho contravencional, derecho administrativo sancionador, porque si
el hecho no es ni siquiera lo suficientemente grave como para merecer un juicio, bueno, pues es que a lo mejor no debería estar en el Código Penal, ¿no? Yo creo que esa es una primera reflexión que hay que hacerse, ¿no? Es decir, si realmente se puede resolver con tan poquita cosa, a lo mejor algunas de estas conductas no deberían estar en el Código. Hay quien dice, no, pero de todos modos lo del pacto pues, es inaceptable porque efectivamente no es un pacto libre, ¿no? En el que uno firme como si fuera un contrato, ¿no? En el que uno adquiere un inmueble, sino que uno firma bajo la coacción de que si va a juicio probablemente ahí va a ser digamos, tratado más severamente, ¿no? Y entonces hay quien con este argumento deslegitima por completo los pactos. Yo ahí una vez más me sitúo un poco en la línea intermedia, compatibilista, ¿no? De intentar rescatar lo bueno de cada ámbito sin perder las garantías propias del proceso penal. Yo creo que los pactos, precisamente por lo mismo que sucedía antes con la figura del delator, creo que son difícilmente evitables en el futuro, porque con la carga de trabajo que tiene la Administración de Justicia, ¿no? Pretender que todos los asuntos acaben llegando a juicio, con lo que comporta la celebración de los juicios en tiempo para todos los operadores jurídicos, en gastos para el Estado, pues es difícilmente asumible. Entonces, al final, uno tiene que optar entre conseguir una condena efectiva más baja, pero rápida, o esperar muchísimos años para conseguir una condena que al final tampoco va a ser tan grave, porque, quieran que no, cuando un asunto llega a juicio muchísimos años más tarde, al final pues hay atenuantes o de alguna forma todos acabamos teniendo en cuenta, ¿no? Que pasó tanto tiempo que eso ya suena como antiguo y seguramente le vamos a aplicar una pena más baja, ¿no? Entonces, yo creo que si me tengo que quedar entre una de las dos cosas, porque evidentemente los juicios de verdad, con todas las garantías, a una velocidad récord, eso digamos, hoy por hoy no es posible, yo me quedo más bien con lo primero, es decir, condenas rápidas. Eso sí, yo establecería algún tipo de filtro judicial que tenga que ver con la presunción de inocencia. Es decir, yo creo que en ese tipo de acuerdos tan rápidos alguien, y ese alguien me temo que tiene que ser un juez, tiene que de alguna manera comprobar que realmente ahí no se coaccionó a esa persona contra la que no existía realmente ninguna prueba a firmar un acuerdo que, si se hubiera llevado a juicio ese caso, nunca habría acabado en condena, ¿no? Entonces ahí tiene que haber en algún punto algún tipo de control jurisdiccional, de decir, bueno, usted pactó, pero yo me aseguro de que usted pactó porque realmente había alguna prueba contra usted, ¿eh? Porque es verdad que el riesgo que corremos si no se produce ese control, y eso es un poco lo que pasa en Estados Unidos, es que la gente acabe reconociendo lo que sea con tal de ahorrarse un juicio, ¿no? Entonces eso tampoco creo que sea bueno para la credibilidad del propio sistema, ¿no? Bien, profesor, vamos a hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia del profesor Ramón Ragés. Profesor, la verdad que el tiempo nos va pasando rápido, sobre todo por la maestría con que usted maneja estos tipos de temas. Hay un tema y una figura un tanto interesante que nosotros quisiéramos que usted se refiriera a ella, que tiene que ver con la ignorancia premeditada. Aquí esa figura prácticamente es inexistente, no se hace uso. Sí hemos escuchado últimamente hablar, no en República Dominicana, sino en el caso específico de Brasil, se ha hablado de la corrupción pasiva. O sea, un funcionario, jefe de, parece que tiene en principio la vigilancia de otro funcionario y que ese otro funcionario ha cometido algún tipo de acto de corrupción, no la ha cometido el funcionario que vendría a ser el supervisor, pero que porque aquel la cometió, entonces a él se le acusa de corrupción pasiva. ¿Tendría algún tipo de similitud la ignorancia premeditada con este tipo de figura que yo veo que nosotros vemos que se está implementando en el Brasil? Tiene una relación. De hecho, en Brasil me consta que ya están aplicando la doctrina de ignorancia deliberada precisamente
en el famoso caso de Brecht aplicado y en otros casos. Claro, la doctrina, de alguna manera, trata de superar uno de los problemas que plantea la distinción que tenemos en nuestros sistemas entre dos formas de imputación subjetiva que son el dolo y la culpa, ¿no? Bueno, el que sabe lo que está haciendo actúa dolosamente, además algunos dicen ha de tener la intención de hacerlo, ¿no? Y sin embargo, si no sabe lo que está haciendo o se encuentra en una situación de error, ahí estamos en casos de culpa. ¿Qué es lo que sucede en casos de corrupción, ¿no? En ejemplos como el que planteaba usted a menudo? Sucede que hay personas que, bueno, tal vez no saben con exactitud lo que están haciendo, pero no lo saben porque ese no saber, ese desconocimiento, de alguna forma obedece a un cierto desinterés o una cierta voluntad por no saber. Les voy a poner un ejemplo porque creo que ayudará también un poco a los espectadores a entender a qué tipo de situaciones nos referimos, ¿no? Y es el caso, bueno, de una persona súper conocida, que es el futbolista Lionel Messi, que fue condenado en España por delito fiscal precisamente en aplicación de la doctrina de la ignorancia deliberada. Messi, como en fin, pueden imaginar, pues un señor que gana mucho dinero, tiene unos ingresos muy importantes, entonces él delegó todo lo que tiene que ver con sus obligaciones fiscales, tributarias, en su padre, y su padre a su vez delegó esta cuestión en unos asesores que eran quienes, bueno, pues se ocupaban de gestionarle todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de esas obligaciones. Y él se dedicaba pues al deporte, a sus anuncios, a su familia, pero bueno, pues no estaba en el día a día, ¿no?, de la cuestión fiscal. Bueno, lo cierto es que sus asesores llevaron a cabo una serie de operaciones en las que el jugador intervino, pero intervino meramente a título de firmar pues los correspondientes contratos, y esos contratos, esas operaciones, fueron consideradas delictivas por las autoridades españolas y el jugador fue procesado. Cuando llegó el juicio, el jugador se defendió diciendo: miren, yo soy futbolista, soy deportista, yo me dedico pues a viajar, yo tampoco tengo grandes estudios, yo, oiga, no entiendo nada de esta cuestión de los impuestos, yo esto no sé de qué me hablan, todo esto lo lleva mi papá y sus asesores. Y yo, me dicen, usted firma aquí y yo firmo, usted firma allá y yo firmo. Claro, aquí realmente el juez podía haber dicho, y de hecho el fiscal estaba dispuesto a aceptarlo, que el jugador no actuó con dolo, es decir, que fue un caso de culpa, es decir, el jugador confió en una serie de personas que le asesoraron mal y le llevaron a una defraudación tributaria, pero no dolosa, porque él cuando firmaba confiaba en que estas personas lo estaban haciendo bien. Sin embargo, en España, en los casos de delito contra la hacienda pública, no solamente acusa el fiscal, sino que puede acusar también el abogado del Estado que defiende los intereses patrimoniales del Estado. Y el abogado del Estado no estaba dispuesto a aceptar esta tesis y mantuvo la acusación. Bueno, pues ahí el tribunal llegó a la conclusión de que el jugador, por más que dijera que no sabía realmente qué es lo que estaba firmando, ese no saber era un no saber que no podía tratarse como un caso de culpa, como un caso de negligencia. Es decir, porque si él no sabía, era pues porque no se había interesado en conocer. En el fondo, porque no quería conocer. Porque cuando firmaba esos contratos, cuando iba al notario y el notario leía, o se supone que leía esos contratos, el jugador, si no entendía, debía haber preguntado. Podía haber preguntado a sus asesores: oiga, explíquenme cómo estoy yo tributando, si esto es correcto o no es correcto. Y entonces la actitud, dice el tribunal, de no querer saber porque en el fondo ya me conviene, eso, dice el tribunal, es igual de grave que los casos de dolo y, bueno, pues se le sancionó como autor de un delito doloso. Esa doctrina viene de Estados Unidos también, sería otra muestra del proceso de americanización del que hablábamos antes, ¿no? Y se está aplicando en España desde los últimos años bastante por el Tribunal Supremo, y poco a poco yo creo que se está extendiendo hacia Latinoamérica, y Brasil, ¿no?, como comentaba usted, sería un buen ejemplo. Entonces, la doctrina de la ignorancia deliberada implica que se calificarían como dolosas algunas conductas que tradicionalmente estaríamos acostumbrados a verlas como culposas. Sí, a casos de conocimiento insuficiente, es decir, yo no sabía lo que estaba firmando. Y habrá algunas objeciones en la doctrina, sobre todo con lo complicada que se ha convertido la ley, esa promesa de ley
clara o de ley cierta, en que hoy en día hablamos de hiperinflación legislativa, de leyes complicadas, de leyes no cercanas al ciudadano. Yo comprendo que habrá casos en los cuales, por ejemplo, del pago de sus obligaciones fiscales, bueno, de eso depende mucho el mismo sostenimiento del Estado y la vida, el estándar de vida de los ciudadanos. Pero ahí también hay casos, digamos, limítrofes, ¿no? Y habrá de haber, yo sé que aunque usted defiende la doctrina de la ignorancia deliberada, ¿cuáles son las principales objeciones que se dan en la doctrina? Vamos a ver, yo creo que la principal objeción, yo la defiendo, pero con muchas restricciones, no la que aplica el Tribunal Supremo Español. Yo creo que la principal objeción es que la doctrina de la ignorancia deliberada, de algún modo, pretende que todos estemos permanentemente controlando todo. Es decir, si esa doctrina se lleva hasta el extremo, hace imposible algo que cada vez es más necesario en nuestra sociedad, que es la posibilidad de delegar. Es decir, yo cuando contrato a alguien para que me ayude en mi empresa, yo lo que quiero es, de alguna forma, que esa persona se ocupe, ¿no?, de determinados temas y yo delego en él y delego y a partir de ahí él lleva ese tema, como mucho me va a dar cierta información, pero yo no voy a estar controlando permanentemente, porque si no sería imposible funcionar así, ¿no? Yo el ejemplo que suelo poner es el ejemplo de cómo funcionan los propios tribunales de justicia, ¿no? En los órganos colegiados, en los tribunales de justicia, normalmente hay un magistrado que es el relator o el ponente, que es quien conoce bien la causa, y él cuenta a los otros miembros del tribunal pues de qué va la causa, y a partir de ahí, sobre la base de esa información, se toma la decisión por parte del órgano. Si todos los magistrados tuvieran que leer absolutamente todos los folios de todas las causas, sería imposible que la Administración de Justicia funcionase. Eso es una cierta ignorancia deliberada, porque ahí hay un fenómeno de delegación. Es decir, yo me creo en lo que usted me cuenta, y como me creo en lo que usted me cuenta, yo renuncio a leerme todo el procedimiento. Entonces, si realmente aplicamos esa teoría sin ninguna restricción, bueno, pues ahí la delegación acabó, y acabó la empresa y acabó todo. Por tanto, yo creo que en la práctica es inviable. Un poco mi crítica a los tribunales españoles es que hacen un uso selectivo de la doctrina. Es decir, la utilizan según los casos, ¿no? En el caso de Messi, pues, bueno, por razones a lo mejor mediáticas, sacaron la doctrina. Luego a lo mejor vendrá un caso que no es mediático, ahí la doctrina no aparecerá y dirán, no, bueno, este señor nunca se pasaba por la empresa, era un señor ya jubilado, es verdad que constaba como administrador, firmaba lo que le ponían, pero nunca leyó nada. A este no lo condenamos porque, total, no es mediático. Yo creo, no obstante, que en ciertos casos sí que la doctrina se puede aplicar, ¿no? Son aquellos casos en los que, de alguna forma, se diseña toda una estrategia para que determinadas personas no sean incriminadas por ciertos conocimientos. Por ejemplo, esto ha pasado y pasa a veces en ciertas organizaciones, como en España ha sucedido con partidos políticos, ¿no? Es decir, hombre, pues, por ejemplo, que el máximo dirigente del partido político no reciba absolutamente ningún tipo de información sobre todo lo que tiene que ver con la financiación, porque ya se sabe que en los partidos políticos la financiación siempre es un tema delicado, ¿no? Entonces, que no llegue absolutamente ningún dato al máximo dirigente que le pueda, de alguna forma, poner en entredicho el que él ignora esa parcela de actividad, ¿no? Eso hace poco declaró el presidente de España como testigo en un juicio sobre temas de financiación de su partido, y él dijo, yo no sé nada, absolutamente nada de financiación, ¿no? Bueno, pues si eso obedece a una estrategia, decir, oiga, es que no le vamos a explicar nada de financiación a este señor, porque nos interesa que si hay algún problema él pueda defenderse diciendo yo no sabía, hombre, vamos a ver, si usted es el máximo dirigente de una organización como un partido político, algo tiene que saber sobre cómo se financia esa organización, algo, ¿no? Entonces, no saber absolutamente nada, yo creo que eso obedece a una estrategia que, en fin, a lo mejor ahí sí que, de alguna manera, decir que eso es negligencia, que es un accidente, que es, bueno, me temo que es otra cosa, pero no un accidente. Profesor Reyes, en el caso de los partidos políticos en España, usted acaba de comentar sobre esa modalidad de que el máximo dirigente del partido no se entera. En el caso del futbolista Lionel Messi, estamos hablando del manejo de su propio patrimonio delegado a terceras personas.
Sin embargo, cuando no estamos hablando de una situación donde hay una delegación expresa o donde hay una necesidad de supervisión o de control por parte de una persona sobre los que están accionando, cuya acción puede generar una ignorancia, ¿cómo se llama la figura? Deliberada. Una ignorancia deliberada. Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga un vecino, vive en casa con casa, y en la casa del vecino se presume que ocurren situaciones que pueden dar al traste con sanciones penales, digan que hay un tema de proxenetismo, que hay un tema de que él ingresa a menores de edad para cualquier acto de violencia o de delitos sexuales. Están las personas que no tienen esa obligatoria o esa necesaria supervisión sobre el tercero o sobre la otra persona, ¿están también comprometidas con esta figura o se encuentran totalmente exentas? O sea, a lo que me refiero es que si la figura de la ignorancia deliberada va necesariamente con el candado de la supervisión que implicaría quien está siendo objeto del juicio con relación a la tercera persona. No, ahí la doctrina lo que establece es que solamente responde por ignorancia deliberada quien tiene el deber de conocer. Es decir, el que simplemente decide no investigar qué es lo que hace un vecino o un ciudadano por la calle, pero al que no tiene que controlar en ningún sentido, pues ahí no se aplica la doctrina. Los ejemplos que hemos puesto son casos en los que el deber existe. Yo puedo delegar la gestión de mis impuestos a otras personas, pero el obligado soy yo. ¿Se ha referido el Tribunal Constitucional Español sobre este punto? No, constitucional no. Y no creo que se llegue a referir, porque es un tema de interpretación de la ley que normalmente el Tribunal Constitucional no entra en estas cuestiones. Profesor, nosotros, cuando tuve el placer de conocerlo, hablamos de manera informal sobre un tema muy interesante y que aquí, sobre todo en el país, ha sido objeto de debate, que tiene que ver con la querella popular. El querellante popular, que está claramente, taxativamente contenido en nuestro Código Procesal Penal, ya ha venido tomando cierto auge, sobre todo en aquellos tipos de delitos, fundamentalmente de corrupción y a veces delitos ambientales. Sin embargo, en nuestro país, a diferencia de su país en España, se hace sin ningún tipo de limitación. En España, por ejemplo, para instrumentar una querella frente a alguien, sea un funcionario o una persona jurídica o una persona privada, el querellante, en este caso el querellante popular, debe depositar una fianza. Es decir, se ponen ciertas barreras, ciertos límites. ¿Cómo se ha ido franqueando eso en España? ¿Cuál ha sido el destino del querellante popular? ¿Se ha popularizado esta acción en España, que incluso está contenida en la propia Constitución española? ¿O se han puesto filtros para limitar muchas veces una acción que puede tener contenidos personales, puede también influir en la judicialización de la política, como en el caso nuestro? ¿Cuáles son los mecanismos más eficaces que se han utilizado para moldear este tipo de acción? La verdad es que es una figura que ahora mismo atraviesa por una grave crisis en España. Es verdad que está en la Constitución, no es fácil suprimirla. Yo creo que nace por una gran desconfianza hacia el Ministerio Público. Es decir, en el año 78, cuando se aprueba la Constitución española, los fiscales pues eran los que venían del régimen franquista, iban a continuar, y entonces se creó la figura como una manera de permitir que ciudadanos, asociaciones ajenas al Poder Judicial pudieran impulsar ciertas acusaciones ante el temor de que a lo mejor no lo hicieran los fiscales, ¿no? Pero realmente la experiencia ha sido negativa, o por lo menos mi valoración es muy negativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque
en muchos casos se ha instrumentalizado de manera abiertamente política. Es decir, asuntos que por alguna razón devienen mediáticos, pues los partidos políticos o las administraciones controladas por ciertos partidos políticos utilizan esa figura como una manera de darse publicidad. Por ejemplo, pues hay una violación especialmente mediática en un barrio y para demostrar pues, que ellos luchan contra el delito y tal, pues el ayuntamiento o el partido político X comparece como acusación popular en ese procedimiento para acusar a ese individuo. Solo se hacen las mediáticas, las que no son mediáticas, no se preocupe que no va a venir ningún ayuntamiento a acusar a nadie, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si administraciones y partidos políticos solo comparecen en los juicios mediáticos, bueno, pues será porque quieren instrumentalizar el procedimiento para darse publicidad. Pues ya le digo yo, sí, lo hacen para darse publicidad. Se dan publicidad a costa de un procedimiento y de un señor al que piden no sé cuántos años de prisión. Entonces, ese es el primer elemento para una crítica muy severa por mi parte, ¿no? Una segunda razón para la crítica, y el motivo por el que actualmente está en crisis, tiene que ver con un procesamiento que supongo que le sonará, que es el juicio a la hermana del actual rey de España, la infanta Cristina. La infanta Cristina fue llevada a juicio como acusada por delito fiscal, sin que la acusara el Ministerio Fiscal, que entendía que esta señora no había cometido ningún delito, sin que la acusara la Abogacía del Estado, que entendía que no había cometido ningún delito, y sin embargo un sindicato de funcionarios contra la corrupción la sentó en el banquillo de los acusados pidiéndole bastantes años de prisión. La tuvo durante 3 meses sentada ante las cámaras, ¿no? Pues siendo juzgada para acabar el asunto en una absolución. El escándalo fue cuando se descubrió que este mismo sindicato de funcionarios solicitó a cambio de retirar esa acusación, ¿no? Pues de ciertas cantidades económicas, manifestó decir, bueno, pues si ustedes me resarcen, ¿no? Pues yo retiraré esta acusación y usted se puede ir a su casa porque nadie más la acusa, ¿no? Una especie de extorsión encubierta. Una especie de extorsión en el proceso. Eso ha sido un escándalo gravísimo que realmente ha puesto en crisis a la figura, ¿no? Yo creo que la figura puede tener un cierto sentido en el caso de colectivos, por así decirlo, con una acreditada trayectoria en la defensa de ciertos intereses, ¿no? A mí que una asociación ecologista, por ejemplo, en delitos contra el medio ambiente, comparezca como acusación, ¿no? Si es una asociación pues, que lleva años pues, trabajando en este ámbito y realmente pueda, de alguna manera, justificar que existe un interés en sostener esa acusación, bueno, pues puedo más o menos entender que está ahí, pero organismos, o más que organismos, asociaciones que no se sabe de dónde provienen, partidos políticos, administraciones. Yo creo que el hecho de que estén acusando no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Y bueno, ya que está la Constitución y no es fácil suprimirla, yo sí que la eliminaría, la reduciría muchísimo y las fianzas a las que usted ha aludido, pues simplemente las elevaría, ¿no? Porque aunque es verdad que esas fianzas son muy bajas en la práctica, es decir, son fianzas de pocos miles de euros que no disuaden a nadie. Realmente, si tiene una expectativa de conseguir gran publicidad o de conseguir dinero por ejercer esa acusación, pues no va a dejar de hacerlo por una fianza de 2.000 euros, ¿no? La participación de otros entes públicos, además del Ministerio Público. Usted ya señalaba en un ejemplo, que además del Ministerio Público estaba, por ejemplo, la abogacía. Algunos dicen que eso es muchos recursos estatales en un mismo caso. ¿Hay alguna valoración sobre ese aspecto? Vamos a hacer un breve corte y en el próximo segmento el profesor le contestará esta inquietud al profesor Ramón Núñez. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente.
Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Ramón Ragés. Profesor, quedamos en el segmento anterior con una interrogante del profesor Ramón Núñez. Sí, era básicamente, profesor Ragés, en el sentido de la participación de otros entes públicos, aparte del Ministerio Público, en los procesos penales y su valoración sobre eso. En España se ha admitido tradicionalmente, ya estaba en origen en la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, la posibilidad de que la víctima acuse también, en lo que se llama la acusación particular. Esa figura es algo distinta a la acusación popular de la que hablábamos antes, ¿no? La acusación popular es que cualquiera pueda acusar. Sin un interés legítimo. Efectivamente, ahí quien interviene es la víctima, ¿no? Seguramente, y si comparamos ese modelo con modelos anglosajones donde eso no se admite en ningún caso, tenga que ver probablemente con una cierta desconfianza también hacia la figura del fiscal, ¿no? Es decir, hombre, este fiscal no me va a defender bien, yo quiero que mi abogado esté ahí impulsando el procedimiento y sabiendo lo que pasa, porque no me fío, no me acabo de fiar del trabajo de la fiscalía, ¿no? Pero yo creo que cuando es la víctima tiene ciertas ventajas también el hecho de que esté su abogado ahí, ¿no? La posibilidad de impulsar la investigación, el hecho de que la víctima obtenga una información mucho más directa sobre lo que está pasando. Yo creo que eso, así como yo soy muy crítico con la cuestión popular, en el caso de la particular la veo con mejores ojos, porque ahí sí que hay alguien que tiene un interés realmente legítimo, ¿no? Y muchas veces un interés patrimonial que además en aquellos procedimientos que permiten la acumulación de la acción civil y la penal, bueno, pues tiene especial sentido, porque que el fiscal se ocupe de la acción civil pues es algo que podríamos discutir, y en cambio si está ahí la acusación particular, bueno, pues cubre claramente ese flanco, ¿no? Claro, en el caso del delito contra la hacienda pública, por el que me preguntaba específicamente, un poco lo que se dice ahí, la tesis, es, bueno, es que en realidad la víctima es la hacienda pública y la hacienda pública de alguna manera se defiende sus intereses con el abogado del Estado que ejerce la acusación particular. Eso, bueno, podríamos decir, bueno, ya, sí, pero es una víctima muy peculiar, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser el Estado. Bueno, si hay un funcionario, que es el fiscal, acusando, ¿no? en defensa de la legalidad, pero también en nombre, pues, de la sociedad y, por tanto, del Estado, pues qué necesidad hay de que exista un segundo acusador en esos procedimientos. Bueno, pues yo creo que se podría prescindir también de esa acusación sin problema, pero bueno, tiene una larga tradición y esas cosas es complicado cambiarlas, ¿no? Probablemente ahí hay una cierta desconfianza también de la hacienda pública hacia el Ministerio Público, ¿no? La hacienda pública piensa que teniendo a su propio abogado ahí va a ser mejor defendida que si lo hace el Ministerio Público. Y el caso de Messi, del que hablábamos antes, pues tal vez sea un ejemplo, ¿no? Porque el fiscal estaba dispuesto a pactar la absolución de Messi, y si ese pacto no fue posible fue por el abogado del Estado, que insistió en acusar y logró la condena. Profesor Ragés, hablando sobre derecho penal económico y ahora sobre delitos en contra de la hacienda pública, me surge una inquietud, y usted como docente, profesor, creo que va a tener una postura muy clara al respecto. ¿Qué le parece a usted la creación de jurisdicciones, de tribunales especializados, sensibilizados en la materia de los delitos penales, de los delitos económicos, en materia de derecho penal económico, los delitos en contra de la economía, de la hacienda pública? ¿Qué opinión le merece eso con respecto a la eficacia, a la agilidad de los procesos y posiblemente a la solución alternativa de este tipo de procesos que no tengan que agotar toda una cantidad de años para que se condene a una empresa, por ejemplo? Yo soy claramente partidario de que existan tribunales especializados en delitos económicos. De hecho, la Fiscalía en la mayoría de países tiene departamentos específicos de delincuencia económica. La policía tiene unidades, en la gran mayoría de países, especializadas en delincuencia económica, y sin embargo pocos países tienen tribunales especializados en delincuencia económica. Y yo creo que es muy necesario que haya jueces específicamente formados para entender bien ese tipo de criminalidad. En España y en muchos otros países, y creo que en Latinoamérica, por lo que conozco, es un poco la regla general, realmente los juristas recibimos una formación
en materia económica, contable, incluso tributaria, bastante deficiente. Y esas materias hay que dominarlas muy bien para entender ciertos fraudes, ciertas actividades delictivas en el ámbito económico, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera hace que en la práctica pues realmente sea muy complicado la discusión de ciertos temas, porque el juez directamente no entiende ciertos problemas y a veces uno se encuentra con soluciones absolutamente disparatadas porque se da cuenta que el juez no entendió la cuestión. Entonces, yo creo que, bueno, igual que tenemos jueces especialistas, por ejemplo, en violencia de género, pues ¿por qué no tener juzgados especializados en penal económico? Yo creo que eso sería urgente, la creación de esos juzgados. Bien. Sí, profesor, yo creo que el delito económico y sobre todo el delito económico que tiene vinculación con la corrupción administrativa, en lo que tiene que ver con el caso latinoamericano, ha tomado relevancia y sobre todo en materia de la persecución del mismo, se pudiera considerar que con ciertos éxitos en las últimas décadas. Sin embargo, vemos que en los países europeos, en el caso específico de España, ha sido marcada la persecución y sobre todo la adopción de medidas por parte del Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, en casos emblemáticos. Esos casos emblemáticos que se conocieron en España, pudiéramos considerar que el sistema de justicia actuó con eficiencia, con marcada eficiencia, o por el contrario todavía hay falencias. Bueno, seguramente el principal problema en el caso del delito económico y de la corrupción es, a mi juicio, no tanto la tarea de la Fiscalía, sino la duración de los procedimientos, ¿no? Es una duración absolutamente inasumible. Estamos hablando de que un procedimiento económico puede estar durando ya entre 5 y 10, 12 años, ¿no? Esos son plazos inaceptables, son una vergüenza en algunos casos, ¿no? Y muchos de esos casos sufren paralizaciones que uno no sabe tampoco muy bien a qué obedecen, ¿no? Simplemente pues, hay que evacuar un trámite y se queda parado el procedimiento durante un año, pues porque el fiscal tiene que evacuar un escrito y no lo hace, o porque se tiene que practicar una diligencia y bueno, pues el perito no emite el informe y eso puede estar ahí un año o dos parado. Yo creo que eso, bueno, pues hay que resolverlo de varias maneras. Una de ellas seguramente es lo que hablábamos antes, pues de intentar buscar vías alternativas, ¿no? La negociación, el acuerdo, para que en muchos casos pues ya no tenga ni siquiera que abrirse esa investigación o sea una investigación muy breve. En otros supuestos lo que hace falta es dotar pues a la Fiscalía, a la Policía, etcétera, pues de mayor personal, ¿no? En ese sentido, claro, la crisis económica que se ha vivido en los últimos 10 años ha afectado también a la efectividad de la persecución penal, pues porque había menos recursos. Es decir, en España durante unos cuantos años no se han convocado, por ejemplo, plazas de juez o de fiscal. No se convocaron porque no había dinero para dotar esas plazas, ¿no? Entonces, bueno, eso ha hecho que se haya resentido un poco. Aún así, yo creo que la gran mayoría de profesionales pues, ha continuado al pie del cañón y dentro de lo que cabe, pese a esa duración injustificable de los procedimientos, pues se han conseguido condenas importantes. Bien, bueno, profesor, la verdad que para nosotros aquí principalmente ha sido un verdadero honor contar con su presencia y esperamos que en una próxima oportunidad que usted venga a República Dominicana, sea en actividades de vacaciones o otro tipo de actividades académicas que me imagino usted tendrá que venir, tenerlo nueva vez aquí, principalmente ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias y la verdad es que celebro que poder estar en un programa como este, ¿no? Donde se hable de derecho y en fin, que eso interese también a los espectadores, ¿no? Que es algo raro. En otros países realmente pues, eso no se da y me alegra mucho, ¿no? Pues que un programa como este exista. Bien. Muchas gracias, profesor.